Y ahora, continuando con el programa, pasaremos a la ronda de preguntas, para lo cual pedimos a los asistentes primero identificarse, dirigir su pregunta y a qué expositor va dirigido. Muchas gracias. Aquí. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ramiro Bustamante, a todos ustedes me conocen. Primero para felicitar a los expositores de la tarde y a los expositores de la mañana por sus disertaciones. En la tarde de hoy hemos visto segunda instancia. El doctor Samayo ha hecho hincapié en la aplicación de la oralidad en segunda instancia. Y el doctor Anticona hizo mención a esta modificación del Código Procesal Civil respecto al recurso de casación y de apelación. Sin embargo, considero que hemos perdido una valiosa oportunidad para poder incorporar la oralidad en el recurso de casación. ¿Y por qué lo digo? El doctor Anticona dijo que efectivamente se había incorporado, ¿no?, esta figura de que el abogado tiene que ir a la audiencia a sustentar su recurso. Pero lo equivocado de esta norma es que tiene que ir a sustentar su recurso después de que el recurso ha sido declarado procedente. Es decir, sube el recurso, la Sala Suprema va a calificar ese recurso, lo va a declarar procedente porque considera que sí está debidamente sustentado y señala fecha para la vista de la causa. Si el abogado no va a la vista de la causa, se tiene que revocar la resolución anterior y declarar improcedente el recurso de casación, lo cual a mi parecer es un absurdo. Lo que debió hacerse es que, interpuesto el recurso, calificado por las salas superiores los requisitos de admisibilidad, suba a la sala y ahí en ese momento venga el abogado y sustente oralmente su recurso, ¿no? Y nosotros le preguntaríamos: señor, estas son las causales del recurso de casación, a ver en qué causal se basa y cómo fundamenta su recurso y cuál es la incidencia de la causal que está proponiendo para cambiar el sentido de lo que han resuelto las salas de mérito, ¿no?, la sala superior y el juzgado. Sin embargo, han creado un entuerto, que justamente mi pregunta va dirigida a los expositores. ¿Ustedes creen que es posible aplicar esta norma que establece la ley 31591, que dice que si el abogado no va al informe oral después de que se ha calificado procedente su recurso, pueda revocarse esa declaración, esa resolución, y declararse improcedente el recurso? ¿No sería eso un atentado contra el derecho de defensa? Gracias. Doctor, sí, efectivamente, eso me hace recordar un poco lo que regula también el último Código Procesal Constitucional, ¿no? Por ejemplo, en los casos de amparo, se permite que se pueda apelar sin expresar agravios, ¿no? El apelante puede, apelo dice, y no fundamenta, no expresa ningún agravio. Y la norma dice que en segunda instancia lo puede hacer. Y se queda ahí, ¿no? Se queda ahí. Entonces, el tema es qué pasa si en segunda instancia ese apelante no va y fundamenta los agravios. ¿Cómo resuelve la sala? Efectivamente, quizás eso pasa porque a veces el legislador, sobre todo ahora, muchas veces las normas salen, no son expresión de lo que sucede en la judicatura, no son expresión de lo que uno resuelve. A veces salen normas de gabinete. No sé si se habrá consultado con los miembros de la Suprema para sacar esa norma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los amparos tampoco se nos consultó a nosotros a nivel de segunda instancia. Creo que eso pasa porque, reitero, normas de gabinete que muchas veces son, como usted dice, vulnerables a ese debido proceso. Yo lo decía porque, obviamente, en segunda instancia sí se podría dar también, en algún caso, una modificación, pero con la diligencia que usted ha hecho, es decir, de arranque. Es decir, interpuesta la apelación, en la primera oportunidad que se le ve, oiga, usted fundamente. Venga usted acá a la sala y sustente su apelación. Si ya no lo hace, ahí sí quedaría la posibilidad de poder ser rechazada la apelación. Pero como usted dice, es un contrasentido que si después de haber pasado un filtro de procedibilidad,
¿no? Están los agravios expuestos, está la causal específica que está alegando, vaya a una audiencia y por el hecho de no venir a una audiencia se diga, ah, no, entonces se rechaza la apelación. A mí me parece que ahí sí habría un contrasentido. Por ejemplo, nosotros en caso de los amparos a nivel de segunda instancia, ¿qué estamos haciendo? Así no haya expresado agravios, solo apeló, pero no hay ningún agravio, nosotros estamos asumiendo alguna especie de consulta, es decir, resolviendo la apelación, ¿no? Resolviendo la apelación, especie de una revisión de lo que se ha resuelto, sobre todo teniendo como base el derecho o garantía constitucional invocado, ¿no? Pero no lo dejamos incontestado, de todas maneras resolvemos. Bueno, de acuerdo, conversábamos eso temprano con el doctor Anticona. Y bueno, el tema del amparo, en todo caso, yo tuve la posibilidad de hablar con el doctor Mesía a raíz de la promulgación del nuevo código y le dije que ese artículo 21 estaba pues con defectos, porque parece que sí piden el agravio si el apelante es el demandado, en el caso de la habeas corpus. Pero si es el demandante, lo sustentaré en la segunda instancia. Pero eso sale luego de una lectura media difícil del artículo 21. Entonces yo le dije, doctor, esto no está claro. No, sí está clarísimo. La primera línea dice, no expresará agravios el apelante. Tan simple. Y ahí quédate, porque... Y nosotros en la sala, sí, claro, pedimos que exprese agravios porque es mejor que lo diga, ¿no es cierto? Pero no expresan agravios. Y entonces vino el relator y me dijo, doctor, como no expresa agravios, rechazamos. No se puede rechazar. La norma está clara, nos obliga, ¿no?, a resolver. ¿Y de dónde vamos a sacar los agravios? Pues lea la demanda, lea la contestación y es un proceso sumarísimo, ¿no? Ahora, en la vía penal, donde se ven cosas un poquito más complicadas, ¿no?, que en civil, que son patrimoniales, si uno apela y no va, se da por concluido el proceso. Así que tiene, y eso ya se desde la segunda instancia, ¿no? Entonces tiene un antecedente. Creo que es lo que han querido hacer, ¿no?, en la norma, y creo que lo que han propuesto la norma en realidad es el Poder Judicial, ¿no? Es un proyecto del Poder Judicial, la modificatoria de la casación. Estuve viendo ayer un video en el que habla incluso del número. Ahora, no sé si en nuestro famoso Parlamento pues hayan hecho alguna modificación y no lo han entendido bien, porque, por ejemplo, cuando se modifica, hay una norma, ¿no es cierto?, modificatoria del Código Procesal nuevo, hay un artículo que lo han copiado exactamente igual que el anterior, no modifica nada. Bueno, ¿qué habrán hecho? Pero es exactamente con puntos y comas. Dice, modificamos el artículo tantos, me parece 60 y tantos, es data creo que es, y copian exactamente el mismo artículo. Lo que sí, claro, estoy de acuerdo que lo que sí sucede en el Congreso es una falta de técnica legislativa absolutamente diferente, es cuando modifican el artículo 141 de la ley orgánica y lo ponen 144, ¿no? Y por segunda vez lo modifica como 144, en la misma norma esta de casación. En el fondo, ahora ya mi opinión, sí, claro, yo creo que si ya llegó a la Corte Suprema y tiene todas las características para ser procedente, se tiene que resolver. El hecho que no haya, a diferencia de la oralidad completa de penal, donde tiene aquí la parte de sustentarla, ¿no?, aquí sí fue todo, y pasó por escrito, y tiene todas las condiciones, y tendría que resolverse. Yo creo que la Suprema podría hacer control difuso respecto a ese tema, porque ahí en concreto sí están todos los elementos para resolver una causa que ha ido por la vía regular. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias a los doctores por sus respuestas. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, César Solís de la Corte de Lima. Mis saludos a los colegas de Arequipa, a la colega de Ica, al colega de Trujillo. En Lima, a diferencia de Arequipa, tenemos un año menos que ustedes, tenemos 3 años ya con la oralidad, creemos en la oralidad, apostamos por la oralidad, creemos que nos ayuda a resolver los casos. Y va la pregunta para los colegas. Nos ha hablado de flexibilidad, de economía, el colega de Trujillo nos ha hablado del iura novit curia. ¿Es posible, pregunto, en segunda instancia, aplicando flexibilidad, economía, iura novit curia? Por ejemplo, si una persona demanda nulidad de un acto jurídico por simulación, el juez lo entiende así. Sin embargo, de los hechos de la prueba se advierte que no hay una nulidad por simulación absoluta, sino una nulidad por simulación relativa. El demandante dice que ese contrato de compraventa oculta un mutuo. Es posible, en base a la flexibilidad que nos da la oralidad, entrar a ver vía iura novit curia ese caso. ¿Hacemos reconducción o simplemente lo dejamos ahí
y confirmamos la sentencia. Buenas, si me permite, sí se escucha, ¿no? No puede tomarse una decisión sin que pase por el contradictorio. Entonces, lo que tendría que hacer el juez en la sala, anular, devolverlo y decirle al juez que avise a las partes que va a sentenciar por anulabilidad. E inclusive darles la oportunidad de que puedan ofrecer excepciones que serían resueltas en la audiencia de apelación. Lo que el juez no puede reconducir sin darle la oportunidad a las partes al contradictorio. Todo el sistema gira sobre la posibilidad de que ambas partes, sin restricción, excepto las legales, puedan formar contradictorio. Pues, alguien dice, yo demando nulidad por simulación absoluta porque ya ha prescrito la anulabilidad. Y el juez me lo corregirá. No, lo que pasa es que el juez va a decirle, bueno, regresemos a primera instancia, juez avisa a las partes que vas a sentenciar por anulabilidad por simulación relativa y que si hay alguna excepción, pues la tendrán que hacer valer. Creo que es lo que debería hacer el juez de revisión. Gracias. Sí, también quisiera agregar algo más, ¿no? Efectivamente, ahora en la casuística es muy común que se confundan las causales de simulación, la relativa con la absoluta, ¿no? A veces también la simulación con el fin ilícito, ¿no? Son casi muy comunes. Si de los hechos uno puede advertir que efectivamente se está invocando una causal pero el juez en primera instancia se ha dejado guiar solo por la pretensión y uno se da cuenta de que efectivamente en los hechos es otra cosa, es otra pretensión, como dice el doctor Polanco, es perfectamente posible poder reconducir, ¿no? Reconducir. Y ahí también un poco lo del case management, por eso era ahí mi inquietud, ¿no? A ver, la sala lo puede reconducir la sala y resolver si es que en primera instancia hubo un debate, ¿no? Efectivamente, no, a pesar de que la pretensión decía una cosa, pero el demandado ya se defendió, ya se opuso sobre la simulación relativa, a pesar de que la demanda era simulación absoluta, ¿no? Me parece que ahí el juez, a nivel de segunda instancia, si ya hubo contradictorio y ya se garantizó el derecho de defensa, sí se podría, ¿no? Se podría, en todo caso, emitir un procedimiento de fondo, pero reitero, cuando uno convoca a la audiencia, hacer esa tingencia. En ese control de apelación que uno se hace, siempre hacer esa tingencia, ¿no? De todas esas situaciones que uno puede advertir de lo que está apareciendo en la apelación. Muchas gracias a los doctores por su respuesta. ¿Tenemos otra pregunta? Muy buenas tardes, Rodríguez Tanta de la Corte de Lambayeque. Bueno, primero para felicitar a los colegas, sus brillantes exposiciones. Creo que bien se ha dicho, estamos construyendo esto. Y lo estamos construyendo a paso firme, preciso. Y es necesario de que nosotros, como jueces de todas las instancias, de primera, segunda instancia, podamos ponernos de acuerdo siempre, ¿no? Yo lo decía también porque lo escuchaba el doctor Carlos Polanco cuando él hablaba cuál era uno de los problemas por los cuales el Código Procesal Civil vigente del año 93 no funcionó, y él hablaba del valor agregado, ¿no? No se hizo. Y yo sí también le diría, hay que tener bastante cuidado cuando se resaltaba el tema de la conciliación. Nosotros en Lambayeque fuimos pilotos el año 1995. Y entonces, de las experiencias que uno saca de eso, que nos sirvan, por ejemplo, para poder ver qué pasó con la conciliación. Normalmente primero se quiso conciliar a la fuerza. Los jueces los ponderaban y los publicaban a fin de mes quién había conciliado más. Y entonces obligaban a que se concilie. Luego se encontró que de repente el abogado era el que generaba el problema en la conciliación y le decía, tú no entras, afectándole sus derechos. Como diría la doctora Chauca, está bien, hay la flexibilidad y el activismo, pero mucho cuidado con el resto de derechos. Por eso es que yo pensaría que el tema de la conciliación tuvo su escenario, lo tiene fuera y ahora lo tiene adentro. El juez va a tener que ser muy minucioso
en verificar si hay la necesidad de una conciliación, porque ya la hizo afuera y ya no vamos a estar actuando adentro. Cada parte tiene sus propios intereses que no son los intereses de los jueces. Nosotros está bien, queremos resolver, pero hay que respetar mucho también la propuesta. Por eso va a depender de cada caso. Si ese caso determina que definitivamente no es para una conciliación, por más que el juez considere que es más beneficioso, porque eso nos ocurre, mentalmente lo pensamos y decimos, caray, ¿por qué no aceptaste? Y de repente buscamos eso, pero hay que respetar mucho también las decisiones de la parte. Y luego decirle esto al doctor Carlos Anticona, hay un tema que ahí me parece, y lo acaba de decir también el colega de Lima, que es, como éramos, los puntos en debate. Y eso habrá que ir nuevamente construyéndolo. ¿Se trata de los puntos controvertidos de primera instancia? ¿Vamos a discutir sobre eso? ¿O vamos a discutir de lo que ha sido materia de la apelación? Y lo que acaba de decir el doctor, y si se introduce un nuevo elemento, ¿qué vas a decir tú? Estás yéndote contra el séptimo artículo, que es justamente que el juez no puede ir más allá, principio de congruencia. Entonces, podríamos permitir que en este caso se puede introducir un elemento distinto. Otra cosa, debemos tener un espacio también para que a las partes le podamos dar la opción de que puedan plantear un punto en debate nuevo. Es admisible y que sea inclusive diferente de los puntos controvertidos de primera instancia. Entonces, es un tema que ahí vamos a tener que ir poniendo de acuerdo para... Por ejemplo, yo pienso que hay alguna cosa que podemos superar. A veces hay que mirar los que van adelante. Por ejemplo, procesal, penal, que lo hizo mención usted también, doctor, de repente tuvo algunas cosas, pero ese tema, por ejemplo, de la improcedencia, es romper el esquema, como acaba de decir el doctor Carlos Puertas, debió darse la oralidad a nivel también de la Corte Suprema, y no poder limitar, si la tendencia es esta, es que todo se tenga que llegar a oralizar. Yo digo, hay un problema en nosotros, por ejemplo, en penal, la segunda instancia, o en segunda instancia, no se puede hacer una nueva evaluación que ya hicieron de primera instancia. Ese es un buen límite. En nosotros sí hacemos una nueva evaluación. ¿Pero por qué? Porque vamos a evaluar nuevamente los medios probatorios. Entonces, ese 196 del Código Procesal Civil deberíamos reformarlo. Porque lo que dice es que se evaluará, pero solamente se expresa lo resaltante. Y lo no resaltante, justamente es el problema. Porque las partes sobre eso se cogen y dicen, ¿sabe qué? No me has evaluado esto. Sería interesante, y creo que de repente como una buena práctica, ahora que estamos en esto construyendo, se puede hacer una evaluación de todos los elementos probatorios y luego concordarlo como lo hacen ahora procesal penal y nos pueda resolver de una mejor manera. Era un aporte pequeño. Gracias. Si me permite, creo que hemos tenido mucha experiencia pasada, no en conciliación, sino en coerciliación. Entonces, el juez quería coerciliar. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Inclusive yo cuando era abogado, entraba a la audiencia de conciliación y el juez me decía, bueno, es de las partes, usted hace un lado, o sea, como si fuese una partida de ajedrez, yo solamente era el mirón. Y entonces, probablemente yo quería aportar en la solución y el juez me decía, no, las partes. Yo le decía, yo quiero explicarle, y el juez me decía, doctor, ¿quiere que lo multe? Entonces yo le decía, bueno, a mi patrocinado no conciliamos. Perfecto. Hubo mucho cuando podemos, por eso les decía, tener cuidado con las trampas de la estadística. Entendamos que no queremos conciliar porque es un número, sino porque es un método adecuado a la resolución de conflicto. Entonces, cuando entendemos cuál es la finalidad de la conciliación, nos damos cuenta que podemos conciliar casi todo. Procesos de nulidad de actos jurídicos los podemos conciliar. Aunque me dicen, no, pero es orden público, que esto, lo otro. Claro, porque yo no concilio lo que es la pretensión, concilio lo que es el problema. Y probablemente ahí, cuando descubro el interés, va las partes y me hacen evidente su problema y sobre esa base se puede conciliar. Entonces, pero hay casos que no se podrán conciliar. Sin embargo, es que no nos estamos preparando para esto. ¿Ya? Si ustedes conversan con los abogados, a quienes hayan ejercido también como abogados, muchas veces cuando están camino a la audiencia, le dicen a su patrocinado, hoy nos toca conciliar, ¿qué es lo que vamos a pedir? Nada más. Y no hay ese trabajo que debe realizarse para construir una solución. Y el juez también a veces lo ve como una suma de tanto, menos, más, menos, un tira y afloja, que tampoco necesariamente es la solución.
Pero es importante lo que ha dicho el colega porque tenemos que trabajar, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que ir desarrollando habilidades blandas y sobre todo saber que tiene una finalidad en concreta, solucionar el conflicto de intereses de la manera más adecuada, y esa es una nueva experiencia que la estamos haciendo. Y miren lo que habíamos comentado en la audiencia, qué bueno que se eliminó la audiencia de conciliación, porque ahora entendemos que a lo largo del proceso podríamos estar tratando de conciliar. Eso sería. Si me permite, para agregar algo sobre el tema de conciliación, ¿no? Nosotros hemos hecho conciliaciones en segunda instancia, tanto virtuales como presenciales. Y bueno, pues si las partes quieren resolver su problema, pero frente a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no resolver el problema si las partes lo quieren? Me acuerdo una que le hicimos sobre un tema de familia, la tenencia contra los alimentos, la típica, ¿no es cierto? Apelaron las dos partes, uno, bueno, no me dan todos los días, y conversando ahí, pero frente al juez, porque la gente, y eso me gustó mucho la ponencia de Agustín en la mañana cuando decían, recién conocen al juez. Claro que tienen que conocer al juez, porque nuestra participación es vital. Dicen que el juez, ¿qué va a decir? Oiga, pero frente al juez pueden decir, señor, ¿no le puede aumentar usted un poco más? Dele un poquito más que ustedes se han peleado, realmente no quieren a su hijo. La reflexión es que todos ustedes han hecho las audiencias. ¿No pueden arreglar? Sí, muy bien. Conversamos rápidamente, muy bien. Resolución, y cuando estábamos la primera en virtual, hicimos un acta ahí en la pantalla, redactando, corrigiendo, y le dijimos, está grabado y se aprueba. Las partes tienen para ir en presencial a la corte a firmar hasta tal día, y si no van, nosotros daremos por válido. Y así se arregló. Y el otra, similar pero presencial, al final nos dijeron las dos partes, gracias doctor. Qué bonito, ¿no? Eso, y nos pasó también como alguna vez con algún procurador que vino de Lima y nos dijo, qué transparente. He perdido, pero nunca me habían tratado tan claramente, ¿no? Quizá como ejemplos de lo que estamos rescatando. Muchas gracias. Respecto del tema de puntos de materia de debate, efectivamente nosotros cuando convocamos a audiencia señalamos los puntos de materia de debate, como reitero, específicos, no generales, y le damos dos posibilidades a las partes para que puedan incorporar otro. Una es luego notificada, si ellos consideran de que hay otro punto que también debe ser materia de debate, lo pueden formular por escrito, y también cuando iniciamos la audiencia se señalan los puntos de materia de debate y se les pregunta si es que ellos desean señalar algún otro. ¿Por qué? Si cerramos ese tema, si ya quedaron los puntos de materia de debate, ya después ya no se puede agregar otro, ¿no? Bueno, estoy seguro que en sus cortes pasa temas interesantes, como sucede en la Corte de la Libertad. A veces en segunda instancia, la parte dice, oiga señor, ¿sabe que este tema era un tema conciliable y no me han citado a la audiencia de conciliación? Entonces pido que se quede nulo todo el proceso porque no me han citado a la audiencia de conciliación previa, a la extrajudicial. No digo, nunca me ha llegado la citación a un centro de conciliación. Esta materia es un tema conciliable. Por lo tanto, como el juez se ha olvidado de eso, nulo. Pido que la nulidad de todo el proceso. Pregunta, en ese instante, que ya hubo demanda, contestación de demanda, hubo sentencia, ¿sería lógico declarar nulo todo un proceso para retrotraer todo, para que se cumpla una formalidad como es la de la conciliación, cuando ya uno puede extraer de lo que se señaló en la contestación que no hay posibilidad de conciliación dentro del proceso? Me parece que ahí sería inútil, ¿no? Entonces, a veces se prestan estas nulidades, como reitero, ¿no? No todo es de lo que se señaló en la sentencia, sino también a veces los abogados suelen incorporar este tipo de nulidades, a veces, sobre todo para dilatar el proceso, ¿no? Esa es la verdad. Gracias a los doctores por sus respuestas. La siguiente pregunta. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Pajuelo, de la Corte de Puente Piedra Ventanilla. Una pregunta para el doctor Polanco, por favor. Tiene que ver con la fijación de puntos controvertidos en primera instancia. El código más o menos dice que con la propuesta de las partes el juez fija los puntos controvertidos. Antes no había problema porque lo señalamos de manera muy genérica, deficiente. Hoy, que somos más específicos, la pregunta va: ¿hasta dónde podemos ir incorporando? Porque si esperamos que las partes estén conformes, podríamos señalar 2, 3, 4, 5. ¿Hasta qué punto el juez tiene el poder de decir hasta acá los puntos controvertidos? Y segundo,
¿Es apelable esa decisión? He visto algunas actas de primera instancia donde los jueces le dan forma de auto, resolución número 10, una motivación y fija los puntos controvertidos. ¿Es apelable? Y si es apelable, ¿la sala puede integrar algún punto adicional? Gracias. Muy buena pregunta. Recuerden, el juez es director del proceso, ¿de acuerdo? Y como director del proceso lo dirige y no va a permitir que le fijen puntos controvertidos creándolos en la propia audiencia. Lo concreto es que cuando el Código Civil, el Código Procesal Civil dice 3 días para la propuesta, ya lo hace muy claro, no es la pretensión. Y la segunda regla lo aclara. Segundo, tampoco son los elementos de la pretensión. Alguien dice, por ejemplo, responsabilidad civil, digan cuál es la conducta antijurídica, determinar el daño, determinar el factor de atribución y determinar el éxito causal. Esos son los elementos, pero no es lo que deberíamos fijar como hecho controvertido. Lo que se afirmó y lo que se negó, y el juez va a poner en el debate muy claro, y lo que sí el juez tiene que aprovechar ahí es fijar los puntos no controvertidos o los hechos no controvertidos. Siempre va a haber, salvo que digan las partes que no se conocen. Entonces ahí aprovecha. Entonces el juez pone como director del proceso. Y eso es muy importante lo que preguntan, porque a veces el juez entra sin prepararse a la audiencia, por razones X. Entonces, cuando las partes comienzan a hablar, el juez está diciendo, cállense, pero yo no sé qué decir. Y le hacen fijar una serie de puntos controvertidos que no son. En lo personal, yo considero que esta decisión no debería ser impugnable. En la práctica sí se está haciendo en auto y se está subiendo con la calidad diferida la apelación. No debería ser impugnable, el trabajo debe estar ahí. Ahora, sin embargo, de las apelaciones que yo conozco por fijación de puntos controvertidos, de 100 casos, con números exactos, 0. Porque hay un debate amplio, se ha conversado, pero si alguien quiere hacer problemas, siempre lo va a hacer. Entonces yo creo que no debería ser impugnable, pero sí he visto que en la práctica están sacándolo en auto y lo dan con calidad de Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a todos los ponentes. Carlos Valdivia de la Corte de Ayacucho. El doctor Eloy Samayoa tocó un tema que me parece importante, que es en relación a las audiencias virtuales. Y quisiera su opinión. Al respecto, es claro que la pandemia nos obligó a que los jueces impusiéramos las audiencias virtuales, porque era la única manera de trabajar. El Código Procesal Civil habla de las audiencias presenciales. Sin embargo, en este contexto, el Consejo Ejecutivo ha buscado poner parches, ha tenido idas y vueltas. En primer lugar, equiparado audiencias virtuales con presenciales. Luego, al final, dada el reclamo de los abogados, admitió que las presenciales como las virtuales se podrían desarrollar de la misma manera. Yo estoy de acuerdo un poco con la opinión de las audiencias híbridas, pero yo apuntaría a audiencias mixtas. La audiencia preliminar, esclarecimiento de hechos de manera virtual, pero siempre y cuando haya pedido de las partes y exista motivación para esa audiencia para que sea presencial la audiencia de pruebas. No creo que es algo, como usted lo ha señalado, doctor Eloy, que tiene que seguirse debatiendo. Tiene que haber un aporte mayor a través de una resolución administrativa, una norma que nos indique la virtualidad cuándo y la presencialidad cuándo, porque la virtualidad, si bien es cierto, sirve, es la excepción. Las audiencias presenciales es lo que está regulado normativamente. Gracias. Bueno, lo dije, ¿no? Ahora está el doctor Lama. Y sí, claro, cuando, digamos, de manera... hay un decreto autoritario de los SAES que se llama el UCASE, ¿no? Digo, todo es presencial, ¿no? Y todo el país se paró, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? Y claro, y también ya más democráticamente dijimos, dejamos a cada uno y sí valen las virtuales. O sea, como dicen los jóvenes, ni angas ni manga, ¿no? Hay que entender que la virtualidad llegó para quedarse, pero no para imponerse absolutamente, ¿no? Y yo he ido a Trujillo y he encontrado a los jueces de Trujillo haciendo audiencias presenciales, ¿no? En oralidad. Entonces, y conversando con muchos jueces ahora, que también es importante este tipo de encuentros, algunos dicen, bueno, las preliminares necesariamente tienen que ser, porque el juez hace mediación muy fuerte ahí. Y en la audiencia de pruebas también, dice, ¿no? Entonces habrá que ver, si son pruebas documentales, por ejemplo, Carlos Durón podrá ver mejor este tema, debe tener un ejecutivo, ¿no? No sé, diferente,
a las audiencias, porque esto engloba todo el Poder Judicial, ¿no? No es lo mismo un tema de violencia en primera instancia, donde el decreto legislativo 1470 dice que en 24 horas, y sin ver a nadie, dictas unas medidas, y qué medidas, ¿no? ¿Qué medidas, no? Entonces, y luego de varios meses llega donde nosotros, y por primera vez ven al juez, ¿no? Lloran los padres que no lo dejan ver, ¿no? Las mamás que no les han dado, ¿no? Los problemas se ponen en el contexto real. ¿Sería mejor presencial o virtual, ¿no? Entonces algunos me dicen, no, es que la víctima, pero la víctima quiere vernos. Entonces, reitero que me gustó mucho la Agustín, conocen al juez. Entonces, conoces una pantalla. Es que los que dictamos clases lo sabemos, ¿no? En pregrado. ¿Dónde están los alumnos? Sabe Dios dónde estarán. Oficialmente están ahí. Y cuando tenemos que dictar algunas clases un poco largas, ¿no? A diferencia de la academia, donde la cosa está muy bien armada, entonces no sé exactamente qué está sucediendo. Entonces yo me pongo a pensar, ¿y qué estará pasando también en las audiencias? Entonces, la dicotomía que decía Matías, ¿no? Ni A ni B, ninguno va a ganar. Debe haber siempre un término medio, y sí, creo que ahora sí que estamos ya volviendo, y ojalá que esto no regrese, tenemos que asumir, ¿no? Que también hay la presencialidad que fue siempre el alma de todo esto, pero sin dejar de lado a la virtualidad, que es un gran aporte sin la más mínima duda, ¿no? Este evento se ha hecho, bueno, eventos parecidos hemos hecho en virtuales, ¿no es cierto? Y más o menos, ¿no? Más o menos, entre comillas. Entonces alguna vez estaba dictando mis clases, tomando un examen, ahí sí con pantalla encendida, y pasar al papá de la alumna desnudo por atrás, ¿no? Todas las cosas que además hemos visto en penal, cosas más delicadas, ¿no? Entonces también tiene sus defectos, como todo, pero esto quedó para quedarse, vino para quedarse, pero hay que reglamentarlo. Quizás sería interesante, ¿no?, que se comience a ver qué presencial, qué virtual, cuáles son las facultades del juez. La norma dice, el juez decidirá si es presencial actualmente o virtual, pero aún sigue siendo una norma muy abierta. Yo creo que los colegiados, por ejemplo, que están ya en la corte, deben estar pues en la corte, juntos, no en su despacho. ¿Qué tipo de colegiado es ese? ¿Dónde hay expediente? ¿Quién tiene el expediente? La secretaría, ¿no? Oiga, pero vaya al eje, no todos son eje, pues. Vaya usted al expediente del SIC, no todo está ahí. Entonces a veces nos quedamos sin información y creo que sí, hemos propuesto en Arequipa audiencias presenciales virtuales, pero para eso, por ejemplo, cuando el procurador quiera hablar de Lima, intervendrá a través de una pantalla con la amplificación y el abogado de la parte presencial podría estar en Arequipa, ¿no? Entonces para determinadas situaciones ya las expuse, sí, claro, deberán, yo creo que vamos a terminar haciendo audiencias híbridas, ¿no? Pero hay que construirlo, ¿no? Esta nueva realidad nos está obligando a construir y no va a ganar ni los virtuales, por eso gritan al cielo todos los jueces, ¿no? Ni los presenciales, que cuando nosotros pusimos en un grupo que tenemos de magistrados, dijimos, nuestras audiencias son presenciales, ¿no? Todos nos miraron con mala cara, ¿no? Pero no era para que todos lo hagan, era simplemente para retar, porque estábamos volviendo a la realidad. Y eso, bueno, gracias por la pregunta, si es un tema vigente y creo que alguna propuesta tiene que darse, y ojo, no todas las áreas son iguales, ¿no? Al alcalde de Arequipa lo han metido preso en segunda instancia, ya está con orden de captura, es una pena porque tenemos preso al presidente regional, con prisión. Es la nueva realidad, ¿no? Llegaron para quedarse también estos señores, ¿no? Y entonces, pero la sentencia se la leyeron evidentemente en la casa del juez ponente, ¿no? O sea, personalmente no me gustó, como no le debe haber gustado a otro sentenciado en penal que le dieron cadena perpetua y en su audiencia las cámaras estaban apagadas de parte de los jueces superiores, no es un caso conocido, ¿no? Entonces hay que reglamentarlo. Creo que se necesita hacer un trabajo un poquito más integral y de acuerdo con cada una de las áreas, además con sus propias motivaciones. Gracias. Si me permite, completamente de acuerdo con la propuesta del doctor Carlos Valdivia en la segunda parte. No podríamos hacer audiencias de pruebas solamente virtuales, porque lo que va a audiencia de pruebas es fruto del contradictorio, y ahí está la pericia, ahí está la declaración de parte y ahí el testimonial. Entonces, una alternativa es la híbrida, que los testigos están en el despacho y los abogados están en sus consultas. Actualmente el riesgo es grande de que el testigo no esté completamente en condiciones de declarar. Pero, o sea, no podríamos, o sea, creo que hay que repensar que las audiencias de prueba sigan siendo virtuales, tienen que ser presenciales.
Alguien me dice, pero ¿y si solo hay prueba documental para actuar? Pues no hay audiencia de pruebas. Ya todo terminó con juzgamiento anticipado en la audiencia preliminar. Entonces, ya cuando convoquemos a una audiencia de pruebas, creo yo que debería ser presencial, uno. Y segundo lugar, eso de la audiencia preliminar, hay que verlo con calma, porque no hay mejor esfuerzo que tratar de conciliar directamente con la parte, teniéndolas ahí. Recuerden que las oficinas judiciales de los jueces civiles, a diferencia de los penales, creo, están al mismo nivel de piso que en los jueces, que los abogados. Y la idea fue mantener esa horizontalidad para justamente estos temas de conciliación. Entonces, habría que pensar si en la audiencia preliminar podríamos seguir manteniéndola de manera virtual cuando queremos solucionar conflictos de intereses y podemos hacerlo vía conciliación, y es preferible que las partes estén presentes con sus abogados. O sea, es un buen tema, pero creo que completamente de acuerdo. Las audiencias de pruebas deben ser presenciales y las audiencias preliminares habría que ver. Yo tengo cierta tendencia a que sean híbridas en lo posible, pero ya no pensemos solamente que es un trámite y simplemente esperemos la de juicio. No, es una audiencia importante donde puede concluir el proceso y qué mejor manera de hacerlo directamente. Eso sería, doctor Valdivia. Gracias. Gracias a los doctores por sus preguntas y respuestas. Y ya pasaremos a las dos últimas preguntas porque el tiempo nos ha ganado. Por favor. Sí, aló. Buenas noches a todos, especialmente a los expositores. Luis López, de la Corte de Cusco. De repente la última pregunta para el doctor Polanco. Doctor Carlos Polanco, entendiendo que el fin supremo del proceso es resolver un conflicto de intereses, pero más allá de resolverlo, es devolver la paz social a las partes en conflicto. Y hablando del tema de la conciliación, ¿considera usted que sería procedente, bajo el principio de flexibilización que se aplica en la oralidad y sacrificando el principio de congruencia, que por ejemplo en un proceso de desalojo por ocupación precaria donde los suegros demanden a la nuera, indicando que está ocupando el inmueble, obviamente sin pago alguno, sin contrato, pero la nuera alegue y demuestre de que ha construido una edificación, y al margen a lo que también señala el cuarto pleno casatorio civil, que esto no debe ser un debate para la improcedencia, pero siendo evidente de que lo que busca también la demandada es que se le resarce económicamente, y en aras de la conciliación, ¿el juez puede introducir este debate con fines de que realmente, como consecuencia de un pago, una retribución, desocupe el inmueble? En lo personal, si este es un problema donde la persona que está comprando el predio ha hecho las construcciones, no tiene título, y vienen a la audiencia única y el juez les dice y conversa, y el que va a hacer el desalojo le dice le pago las construcciones y se va, me parece un acuerdo razonable. Ahora, si vamos a vulnerar algún derecho porque hay menores y esto es un tema de que de repente se pusieron de acuerdo para hacer algún tema no debido, hay que hacer un llamamiento a terceros por si hay alguna posible vulneración, o sea, si quieren simular algo para vulnerar a un tercero. Pero si eso yo también podría decir en sentencia, ¿no? En sentencia, ¿qué va a pasar? Lo que en sentencia va a pasar le voy a decir desalojada. Pero si en la conciliación posible, ¿sabes qué? Vas a tener que entregar el inmueble, pero te van a pagar las edificaciones que tú hiciste. Y me parece que eso sería una mejor solución para ti. Eso sería. Gracias. Doctor, buenas tardes. Ángela Cornejo, de la Corte Madre de Dios. Doctor Polanco, usted en su exposición hizo referencia al expediente electrónico. Yo quisiera saber cómo es que resuelve su corte esta situación, ya que de la Corte Madre de Dios hemos tenido oportunidad de ya en audiencia verificar un proceso electrónico sin expediente, y dada la naturaleza del proceso eran unos medios probatorios en más de 400 folios. Al momento que el abogado oraliza, uno no puede realizar el control continuo porque él tiene el físico definitivamente y nosotros no tenemos cómo verificar esta información, ya que también
como es una corte que se ha creado, ha implementado la oralidad con recursos propios, no tenemos lo que ahora me comunican otros magistrados, ¿no? Que tienen 2 pantallas para visualizar el expediente electrónico. Entonces, ¿cómo realiza? Porque usted ha indicado que evitemos imprimir. Yo necesariamente he tenido que imprimir para poder resolver. En este tipo de procesos, cuando existe cantidad de medios probatorios y estamos en una audiencia preliminar de oralización de medios probatorios de las partes, ¿cómo realiza el juez el control? Gracias. Muy buena la pregunta. ¿Por qué? Antes de la audiencia, el juez tiene que prepararse. Y cuando el juez se prepara, ya tiene conocimiento de lo que va a pasar. Entonces, no va a ser sorprendido ahí porque no puedo revisar la pantalla o sí no puedo revisar la pantalla. Ahora, aquí le vamos a pedir al doctor Lama que dé los recursos para que tengan los medios tecnológicos suficientes para que puedan aplicarlo, pero el juez sí podría estar ya revisando de manera clara lo que va a pasar. Entonces, cuando llega a la audiencia, no debería quedar completamente sorprendido. Si es que hay abundante cantidad de medios probatorios, eso lo hace en el control del punto controvertido y del hecho no controvertido. Y ahí va preguntando a las partes la finalidad de cada uno de los medios probatorios. Una vez que los fijó, ya voy a admitir para qué, y entonces van delimitando bien el montón de documentos que puede haber, los únicos que me van a servir para resolver la litis. Entonces, lo ideal es que les pongan el otro monitor para que tengan las 2 pantallas, pero por el momento sí, estamos en un tránsito, cada vez toma menos tiempo las soluciones informáticas. Sí hay que tener muy claro todo lo que está pasando en el expediente para entrar a la audiencia preliminar y poderla conducir con bastante éxito. Es lo que le podría decir, doctor. De esta manera agradecemos a nuestros destacados ponentes por responder las preguntas de nuestros asistentes y por sus brillantes exposiciones. Y ahora, en estos momentos, invitamos al doctor Héctor Lama More, al doctor Ramiro, para que pueda realizar la entrega de un reconocimiento a los destacados ponentes. Invitamos a los doctores Héctor Lama More y al doctor Ramiro, juez coordinador, para que puedan entregar los diplomas. Carlos Polanco. Sí. El primer reconocimiento es para el doctor Carlos Polanco Gutiérrez, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. El segundo reconocimiento es para el doctor Carlos Alberto Anticona Luján, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. El tercer reconocimiento es para la doctora Jacqueline Chauca Peñalosa, jueza superior titular de la Corte Superior de Justicia de Ica. Y también la entrega de un reconocimiento al doctor Eloy Samayoa Campero, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, por su brillante exposición. Sí, también. Sí, también tenemos unos reconocimientos especiales también para los ponentes, para el doctor Carlos Polanco Gutiérrez, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Merecido reconocimiento para el doctor, los acompañamos con las palmas.
El siguiente reconocimiento es para el doctor Carlos Alberto Anticona Luján, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Un merecido reconocimiento que acompañamos con las palmas. Ahora corresponde entregar el reconocimiento a la doctora Jacqueline Chauca Peñalosa, jueza superior titular de la Corte Superior de Justicia de Ica, por su brillante exposición. Acompañamos con las palmas. Y concluimos con el reconocimiento al doctor Eloy Samayoa Campero, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Merecido reconocimiento. Bien, de esta manera concluimos esta primera jornada del segundo encuentro nacional entre jueces y juezas civiles. Sí. Y vamos a pasar a la fotografía oficial del evento. Engalanado esta primera jornada del segundo encuentro nacional entre jueces y juezas civiles. También agradecemos a nuestros asistentes por acompañarnos durante este primer día. Los esperamos el día de mañana para continuar con la segunda jornada y clausura del evento. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todas y con todos.